Cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo es la revelación que Dios hace de sí mismo como creador, como juez, como salvador y como redentor. Y en cada una de estas modalidades muestra el Señor en todo ello su santidad, su amor, su justicia, su misericordia. Estudiar el Antiguo Testamento nos permite ver cómo Dios actúa soberanamente en la historia para cumplir su propósito eterno. Y ese propósito de Dios fue el de enviar a su Hijo a salvar al mundo. Esta revelación de Dios se va dando gradualmente a través de toda la Escritura por medio de eventos históricos, de pactos, de la ley, de los profetas, de figuras, de tipos y de promesas. Todo ello nos lleva a ver en el Antiguo Testamento el plan redentor de Dios. Y estos elementos apuntan constantemente hacia la venida, la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús es el cumplimiento pleno y perfecto de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así que desde un punto de vista cristocéntrico, el Antiguo Testamento no solo se trata de colecciones históricas antiguas, sino que es el preámbulo del Evangelio, en donde cada acontecimiento, como por ejemplo la caída del hombre, el diluvio, cada institución como el sacerdocio, el templo, el sacrificio, y cada personaje como Abraham, Moisés, José, David, todos ellos actúan como sombras, como figuras o como tipos del Mesías que había de venir. Y fue el propio Señor Jesucristo el que dijo que todo lo que se decía en el Antiguo Testamento hablaba de Él. En Lucas capítulo 24, versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Esto nos enseña entonces, hermanos, que todo el Antiguo Testamento tiene a Cristo como su centro. Y es por ello que en el Antiguo Testamento no podemos comprenderlo plenamente si no vemos a Cristo en él. Asimismo, Cristo tampoco puede ser entendido sin las Escrituras del Antiguo Testamento, porque esto es lo que le preceden y los que lo anuncian. Esta es la importancia, hermanos, de que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento y de que se predique el Antiguo Testamento también en las iglesias. No es muy común que se predique el Antiguo Testamento en las iglesias, sino que se enfocan más en el Nuevo Testamento, pero es muy importante porque todo ello es el preámbulo de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y esta introducción, hermanos, nos sirve para recordar que en cada uno de los eventos y personajes del Antiguo Testamento que hemos venido tratando en predicaciones anteriores, apuntan al Señor Jesucristo. Así que en el sermón de esta mañana vamos a ver a uno de los personajes cuya historia es una de las más ricas en simbolismo cristológico del Antiguo Testamento. Este personaje se trata de José. José, el hijo de Jacob, conocido también como José el Soñador, así le decían sus hermanos, José el Soñador. Y aunque históricamente se trata de un personaje real, la vida de José encarna verdades espirituales profundas que apuntan hacia el ministerio, el sufrimiento, la exaltación y la obra redentora del Señor Jesucristo. En la vida de José vemos el retrato profético del Salvador que había de venir,
José es amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. José es vendido por el precio de un esclavo, pero es exaltado a una posición de autoridad. José sufrió injustamente, pero Dios lo usó para salvar a multitudes de morir de hambre. Y si ustedes ven esas características, se darán cuenta que son las características que encontramos también en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el Hijo amado del Padre, pero rechazado por los suyos. Fue vendido por unas monedas, fue humillado y fue herido. Pero también fue vendido por el precio de esclavo, pero también resaltado a una posición de autoridad, a la diestra de Dios, para dar vida a todo aquel que en Él cree. Al meditar en la vida de José, no solo analizaremos la vida de un hombre fiel, sino que contemplaremos el evangelio anunciado de antemano. La vida de José nos muestra a detalle la redención y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello, hermanos, que vamos a ver entonces en la vida de José cómo él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos abra entendimiento para ver cómo desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis todo nos habla del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos has dejado para que nosotros podamos aprender aquellas cosas que tú tienes para nuestra vida espiritual. Pedimos, Señor, que al ver la vida de José no solo veamos el ejemplo de un hombre fiel, sino que también, Señor, veamos que todo ello era el reflejo del verdadero fiel que es nuestro Señor Jesucristo. Quita, Señor, cualquier molestia, cualquier situación que traigamos en nuestro corazón para que podamos nosotros recibir el mensaje de tu palabra y que esto sea para el provecho de nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. La historia de José, hermanos, la encontramos en el capítulo 37 del libro de Génesis. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a ir viendo algunos versículos, no todos, porque la historia de José es larga. Así que vamos a ir viendo únicamente de manera superficial, pero con los detalles importantes, lo que fue la historia de la vida de José. Dice la Escritura que José fue el 11º hijo de Jacob, o el hijo número 11 de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 1, ahí empieza la vida de José. José entonces era hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. José nace de Raquel, recuerden que Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, una de ellas era Raquel, que era la que más amaba a él, y José nace de esa esposa amada por Jacob. José amaba más a Jacob que a sus demás hijos por esa razón, lo había tenido en la vejez y aparte había sido hijo de Raquel, la esposa preferida de él. Y es por esta razón, por el amor que Jacob le tenía a José, que le regala una túnica de colores. Esto era un símbolo de distinción que el padre le hacía a su hijo. Pero lo que ocasiona en esto, con esto que hace Jacob, es que los demás hermanos le tengan mucho coraje a José. Vayan a Génesis capítulo 37, versículo 3, y dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, siendo un joven de 17 años, pues era un joven no maduro todavía, y él tuvo sueños. Dice la Escritura que tuvo 2 sueños. Y con ese ímpetu que da la juventud, quizá no midiendo las consecuencias, va y les cuenta los sueños a sus hermanos. En estos sueños, la interpretación que da la Escritura acerca de estos sueños es que en algún momento su padre y sus hermanos iban a rendirle pleitesía a José como un superior a ellos, algo que a sus hermanos no les gustó. Dice el versículo 5 del capítulo 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esto que hace José de contar los sueños de esta manera a sus hermanos, como dice la Escritura, hace que los hermanos tengan todavía más odio sobre José. Había una envidia, hubo una envidia y un enojo de parte de los hermanos hacia él por esas predilecciones que él recibía de su padre, y además por esto que seguramente José, dentro de su juventud, lo hizo de una manera despreocupada y hasta de cierta manera presuntuosa, lo cual hizo que sus hermanos tuvieran algo más en contra de él. Sigue diciendo la Escritura que José en cierta ocasión fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos a la región de Siquem. Sus hermanos habían ido a una región dentro de la misma región de Canaán, pero retirado de donde ellos se encontraban, y su padre, preocupado por sus hermanos, le dice a José: ve, busca a tus hermanos a ver si ellos se encuentran bien. Cuando los hermanos ven que José se acerca, hacen un plan para matarlo. Conspiran para matarlo. Era tanto el odio que le tenían que ellos conspiran para quitarle de la vida a José. Pero Rubén, el primogénito de los hermanos, se los impide. Les dice que no lo maten, que mejor deciden aventarlo en una cisterna, en un pozo que estaba ahí, en lo que pensaban ellos qué hacer con él. Judá, otro de sus hermanos, les dice: ¿para qué lo matamos? ¿Qué ganamos con matarlo? Vamos a venderlo mejor como esclavo a alguien que nos lo pueda comprar. Y en ese momento dice la Escritura que pasaba una caravana de ismaelitas. Estos eran los árabes, descendientes de Ismael, y los hermanos deciden venderlo a ellos por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. 20 piezas de plata era lo que costaba vender a un esclavo. Los hermanos lo venden y se quedan con la túnica de José, matan un cabrito, tiñen con la sangre del cabrito la túnica y van y se la llevan a su padre Jacob, quien al ver la túnica llora, y él mismo saca en conclusión que José había sido devorado por las fieras del campo. Los ismaelitas que compraron a José
van a Egipto y lo venden a un oficial, un capitán de la guardia del faraón llamado Potifar. Ahí en ese lugar es bendecida la casa de este hombre por causa de José. Lo trata bien el esposo. Sin embargo, la esposa de Potifar, por un deseo malsano que tenía hacia José, le levanta falsamente un delito. Potifar se entera y lo manda a la cárcel a José. Estando en la cárcel, José, llegan ahí a la cárcel dos siervos del rey. Uno de ellos era el copero, que era el encargado de servirle al vino al rey, y el otro de ellos era el panadero. Estando ahí, ellos tienen dos sueños, un sueño cada uno de ellos, van y se lo cuentan a José y José se los interpreta. En la interpretación que les da José de los sueños a cada uno de ellos, le dice al copero: el sueño que tú has soñado significa que tú vas a ser restaurado en tu puesto con el rey, y el rey te va a perdonar la vida. Y yo te voy a pedir que cuando tú estés con el rey, con el faraón, le hables de mí, porque yo estoy aquí injustamente. Sin embargo, la interpretación que le da al panadero es de que el rey lo va a mandar matar por lo que había cometido. Y efectivamente así sucede. El copero sale de la cárcel, es restaurado en su puesto, pero se olvida de aquello que le había dicho José. Al cabo de 2 años, el faraón tiene dos sueños. Tiene 2 sueños, los cuales le inquietan mucho al faraón, y manda a él llamar a todos los sabios de su reino para que le interpreten de qué se trataba aquel sueño, y nadie sabe responderle. Entonces el copero se acuerda de José y le dice al faraón: yo conozco a alguien que puede interpretarte tu sueño. Manda a llamar a José. José le interpreta su sueño, y la interpretación del sueño era que iba a haber 7 años de prosperidad en Egipto, pero después de esos 7 años de prosperidad iba a haber un hambre en toda la región conocida de ese tiempo, incluyendo la región de Canaán donde estaba Jacob. Al ver esto, el faraón decide nombrar a José, viendo que era un hombre sabio, que era un hombre bendecido por Dios, decide nombrarlo como el segundo del reino. Y entonces José se encarga de llevar a cabo toda la administración del reino, proveyéndose o haciendo de alimentos durante los 7 años que dura la prosperidad, para después, durante los 7 años del hambre, ese alimento fuera vendido y se sacara provecho de todo ello. Cuando llega el hambre tal como el sueño del faraón lo había interpretado José, llega el hambre no únicamente a Egipto, sino también a la región de Canaán donde estaba Jacob. Y entonces Jacob manda a sus hijos para que vayan y compren alimento a Egipto. Cuando llegan a Egipto a comprar alimento, no reconocen a José. José sí los reconoce a ellos y los pone a prueba para ver si ellos ya habían cambiado. Después de las pruebas que José les pone, se les revela a ellos y les dice que fue Dios el que lo había enviado ahí para preservar sus vidas. Entonces el faraón le dice a José que mande llamar a su padre, a sus hermanos, que le va a dar toda la tierra, la mejor tierra de Egipto, para que se establezcan. Y es así como la familia de Jacob van a Egipto y ahí son preservados para no morir de hambre. Jacob muere, es sepultado en Canaán. Los hermanos de José temen una venganza de parte de José, pero él les dice aquello que viene en el capítulo 50, versículo 20. Vayan al capítulo 50, versículo 20.
Después de que los hermanos de José temen una venganza de parte de él, José los tranquiliza y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era llevar a José a Egipto para que por medio de José se protegiera a lo que sería el pueblo de Israel. Y aquí, hermanos, esta historia de José es lo que da el principio para todo lo que se narra en el libro de Éxodo. José muere, dice la Escritura, de 110 años y le pide a sus hermanos que sus huesos sean llevados a Canaán una vez que Dios los restablezca en aquella región. Esta historia es una historia real en la cual se narra la vida de José como se narra la vida de los demás patriarcas. La vida de José nos enseña a nosotros trae para nosotros mucha enseñanza moral de cómo puede permanecer fiel un hombre a Dios aún en las circunstancias difíciles. Sin embargo, nosotros no vamos a destacar la integridad, el perdón, la confianza y la providencia divina de Dios en esta historia de José, porque la intención de esta predicación es ver a José como el tipo de Cristo, o ver cómo la vida de José es una sombra de lo que sería Cristo, del verdadero redentor del pueblo de Dios. Este relato de la vida de José, entonces, hermanos, nos lleva indudablemente a considerar una relación tipológica entre él y el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, tomen sus Biblias, porque vamos a ver entonces cómo se va dando esta relación de los hechos de José y la obra de Cristo, por medio de la cual es considerado entonces como un tipo de la persona de nuestro Señor. Primeramente, vemos en esta historia cómo José era el hijo amado por su padre y es enviado a buscar a sus hermanos, que los creía perdidos, aunque sus hermanos lo odiaban. Y esto se relaciona con nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado de Dios y enviado a los suyos, aunque los suyos no lo recibieron. Vayan a Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo 3, 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Tal y como nos relata la historia de José, así nuestro Señor Jesucristo también era el Hijo amado de Dios y también fue enviado a los suyos, aunque los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Acompáñenme a Juan capítulo 1 y versículo 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En segundo lugar, José es traicionado por sus hermanos y vendido por 20 piezas de plata. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas por 30 piezas de plata, despojado de sus vestiduras y entregado a la muerte. Así como José también es despojado de sus vestiduras y hace ver a su padre que había sido muerto, así también nuestro Señor Jesucristo es vendido
por 30 piezas de plata y despojado de sus vestiduras. Dice Mateo 26, 14 y 15. Vayan a Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La misma traición de los hermanos hacia José fue la misma traición que recibe el Señor Jesucristo de parte de uno de sus más allegados. En tercer lugar, José es acusado falsamente y encarcelado, pero sin saberlo estaba cumpliendo el plan redentor de Dios. Cristo también fue acusado falsamente. Sufrió y murió en una cruz sin haber cometido pecado, cumpliendo a sí mismo el plan que Dios tenía para él. Isaías capítulo 53, versículo 9. Vayan ahí, Isaías 53, 9. Dice Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En cuarto lugar, José es exaltado a la diestra del poder en Egipto. Reparte pan y salva a muchas naciones durante la hambruna. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo es resucitado, es exaltado al trono de gloria, y Él es el pan de vida para todas las naciones. Hechos capítulo 2, versículo 36. Acompáñenme a Hechos 2, 36. Vamos a tomar el versículo 33 y el versículo 36. Versículo 33 de Hechos capítulo 2 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo fue exaltado hacia la gloria por su Padre. En quinto lugar, José perdona a sus hermanos y comprende que todo fue parte del plan de Dios para salvar vidas. Cristo en la cruz intercede ante el Padre por el perdón de sus agresores, porque Él sabe que está cumpliéndose el plan de redención de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Al meditar en esta parte de la Escritura, hermanos, vemos cómo Dios, en su perfecta sabiduría, tejió la historia de José como un reflejo del Cristo que vendría. José fue traicionado, humillado y olvidado, pero finalmente fue exaltado para la salvación de muchos. Así también nuestro Señor Jesucristo fue entregado en manos de pecadores, experimentó el rechazo y el sufrimiento, pero resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre para traer salvación a todos los que creen en Él. Nada en la Escritura es casualidad.
Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis nos muestra que la historia narrada en las Sagradas Escrituras, todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. No son historias aisladas, no son mensajes moralistas, aunque sí trae enseñanzas morales. Pero la verdadera enseñanza del libro del Antiguo Testamento, y en este caso de la vida de José, no es que nosotros veamos las cualidades que José tuvo como un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre paciente, un hombre perdonador. La verdadera enseñanza que trae es que nosotros nos demos cuenta de que toda la historia del Antiguo Testamento fue tejida por Dios como una manera de irnos revelando paulatinamente su plan redentor. Esta es la enseñanza que nosotros siempre debemos de tomar de las Escrituras. José no es solo un héroe del pasado, sino su historia es una sombra que nos señala a Cristo, el verdadero Redentor. Y de la misma manera como Dios estuvo con José todo el tiempo, en la cisterna, en la cárcel, en su sufrimiento, en su persecución, en el palacio, también nos muestra que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Aun cuando nosotros estemos en situaciones difíciles, hermanos, siempre nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí. Y no nos cansamos de repetir esto constantemente porque a veces parece que se nos olvida. A veces parece que nosotros tenemos el control de nuestra vida, que nosotros tenemos más poder todavía que Dios, que hacemos lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Nos desanimamos muchas veces, pero no podemos entender que la confianza siempre está en Cristo porque Él nunca nos va a desamparar. Él lo prometió y lo va a cumplir. Él va a estar con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Estemos en una cisterna, estemos siendo perseguidos o estemos elevados, siempre el Señor va a estar ahí. Aun cuando estemos en una elevación de comodidad, el Señor está ahí también para prevenirnos de que no caigamos en ello, que no caigamos en la ociosidad, en la apatía, que no caigamos en la trampa del enemigo. También para eso Cristo está con nosotros guardándonos, porque es muy fácil, así como es muy fácil que nosotros nos desanimemos cuando veamos persecuciones y problemas, también es muy fácil que nosotros nos apartemos cuando todo parece irnos bien, cuando la prosperidad está llegando a nuestras vidas. Y eso es más peligroso todavía, porque lo hacemos ver como si todo ello fuera de parte de Dios y que debemos disfrutar lo que Dios nos da a nuestra manera, no a la manera en que Dios lo determina. Eso es muy peligroso también, hermano. En Cristo tenemos esperanza, propósito y victoria aún en medio de las pruebas. Las cosas en nuestra vida no son una casualidad, aún los sufrimientos, hermanos, pasémoslos siempre porque ahí está el Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, ahí está el Señor. Y como les dijo José a sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal sobre mí, pero Dios lo tenía para bien. Las cosas que nos ocurren, todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios, dice la Escritura. Aquellos a los cuales, conforme a su propósito, son llamados. Entonces debemos de entender nosotros ese propósito de Dios. Dios sigue siendo nuestro refugio también hoy. ¿Y cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida? Número 1, confíe en el plan soberano de Dios. José no entendió sus sufrimientos al principio, pero él confió en que Dios tenía un propósito para su vida. De igualmente nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de confiar en que nuestras pruebas no son accidentales, sino que son parte de un plan de Dios para que Él mismo se glorifique en nuestras vidas. Todo debe de ser para la gloria de Dios, no importa lo que sea, todo tiene que ser para glorificar a Dios. Esta historia, número 2, esta historia nos enseña a perdonar a quienes nos han herido.
José perdonó a sus hermanos y de esa manera refleja el perdón que Cristo hizo hacia nosotros también. Cristo nos perdonó. Y si usted ha sido herido, rechazado, traicionado, mire a Jesús. Así como Él nos perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Aunque sea difícil hacerlo, tenemos que hacerlo porque Él lo hizo por nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aprendamos a ser perdonadores, hermano. Siguiente punto: proclame al Salvador exaltado. José salvó físicamente a su pueblo del hambre. Cristo nos salva de la muerte eterna. Debemos anunciar a Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Cada oportunidad que se nos presenta, de alguna persona, cada puerta que se nos abre, debemos aprovecharla porque es una plataforma para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo mandó en Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos a las naciones. Tenemos que compartir nosotros el mensaje de la buena salvación, hermanos, así como nosotros lo hemos recibido, para que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo. Y por último, hermanos, debemos de vivir con una visión eterna. No vivamos únicamente para el presente, no vivamos en qué vamos a disfrutar en este momento. Tenemos que vivir así como José entendió que su vida era parte de algo más grande. También nosotros debemos de entender que nuestra vida, sea cual sea como la estemos viviendo ahorita, apunta hacia algo más grande. Que lo que estamos nosotros haciendo, lo que estemos sufriendo, lo hagamos siempre puesto los ojos en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. La fe nunca debe de decaer en nosotros. Pidámosle a Cristo cuando nuestra fe esté decayendo, vayamos a los pies de Cristo y pidámosle que aumente nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, tenemos una gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermanos, que vivimos en una sociedad caída, una humanidad caída. Es cierto que pasamos por pruebas muchas veces, pero que nunca decaiga nuestra fe. No tenemos a otro lugar de donde aferrarnos. Somos como náufragos en el mar a los cuales se nos ofrece únicamente una tabla de salvación, no hay más. Y de esa tabla es de la que debemos nosotros de agarrarnos. Cuando pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones en nuestra vida, debemos de pedirle al Señor que nos ayude en nuestra fe, que fortalezca nuestra fe. Los apóstoles le pedían al Señor que les fortaleciera su fe porque sabían que el enemigo constantemente los iba a estar atacando. El Señor mismo se los dijo a ellos. Que no decaiga su ánimo, hermanos. Que sirva esto para que nosotros podamos tomar como ejemplo no solo la vida de José, sino a nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, vivió una vida de humillación para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Vamos a orar.